Espero que hayan tenido un fin de semana bonito. Espero que estén bien, sanitos. Digamos que las dolencias hayan ido pasando. En este momento hay que cuidarse mucho, hay demasiado COVID en el medio ambiente. Y creo que como que se nos acerca. En este momento tengo 5 personas cercanas con COVID, unas más graves que las otras. Y cuando les digo cercanas es porque están cerca al círculo familiar o están en el círculo familiar y está la cosa complicada. Así es que toca cuidarse mucho. La única condición, y pues les hago esta observación porque a la edad que ustedes tienen, digamos, es una edad donde hay mucha infalibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se siente infalible, se siente invencible. Y entonces dicen, no, ¿a mí qué me va a dar? Pero el problema no es ese, es que de pronto ustedes son portadores del virus y afectan a una persona mayor y esa persona mayor se pone complicada con más, digamos, con más ahínco que lo que ustedes pueden tener. Sin embargo, esto se ha comprobado que es como, depende de cada organismo. Tengan también conciencia de los chiquitines, porque hay muchos chiquiticos ahorita afectados con COVID y es que no les ponen el tapabocas, no los cuidan. Entonces, si uno está cerca, pues obviamente es mejor tener una cantidad de cuidados. Bueno, después del discurso del siglo, quería contarles que revisé sus ensayos. Hay algunos que no tienen una estructura de ensayo. ¿Cuál es la estructura de ensayo? Pues finalmente que tiene que entrar con una propuesta, con una pregunta, con una hipótesis, digamos, un reto. Pero efectivamente también pudiera llegar que en el cuerpo se desarrollen los acontecimientos y al final se ratifique lo que yo planteé en el ingreso al documento. Esa estructura no se da en muchos. Adicionalmente, en algunos hay unos parrafitos que han sido copiados porque me pareció bonita la frase, pero por ejemplo me pareció bonita la frase y me aporta el 6% de plagio porque no está con unas comillas. ¿Quién está con Jennifer? ¿El hermanito? No lo saludamos, imagínate. Jennifer, ¿con quién estás? Con mi hermanito, pero se acabó de ir. Ay, dile que saludos del curso, que acá lo esperamos. Entonces, estoy haciendo, digamos que son muchos ensayos, estoy haciendo el ejercicio de, digamos, de la revisión estructural y de lo que el documento dice, pero a algunos les estoy haciendo la prueba de plagio, entonces eso se demora un poquito. Más o menos les voy a dar las notas así como medio improvisadamente porque yo los tengo en orden de llegada y muy probablemente están los estudiantes de la noche también. Entonces, Daniela Villamizar. No. Daniela es de la noche. No, Dani, pero no está. 4 o 5. Lili Rodríguez, 5. Muy bien ese ensayo. Julián Ávila, 5. El escrito está bien realizado. Daniel Beltrán, 5. Está bien organizado. Mafeo Talora, 4, 5. Loreli, 5. Es buen ensayo. Juan Camilo Murcia, muy bueno el ensayo. Sofi, muy bueno el ensayo, 5. Tanto Juan Camilo como Sofi, 5.
Miguel, te puse 4 y la razón es que el escrito es más bien una sinopsis o una reseña y no es un ensayo. Entonces, por fallas en la estructura, aunque tenga interesantes aportes, es 4. Martín, 5. Es muy buen ensayo el de Martín. Sebastián, no, Sebastián allá las de la noche. Jime Quintero, 4. Está completamente fuera de estructura, pero el escrito, digamos, está bien realizado. Sebastián Borges es de acá, ¿cierto? Sí. Sí, profe. 4, 5, Chinito. Paulita Cubides, 5, está bien realizado. Tati Zárate, 5. Moni, 5. Sarita, 4, 5, pero es que el problema es que el escrito no tiene titular. Entonces, 4, 5. Saray, un buen escrito, 5. Saraya no tiene estructura, entonces, aunque esté bien escrito, no tiene estructura, 4. No sé quién se me escapa. Juan Sebastián Meléndez. ¿Estás por ahí? Sí, señora. Chinito, 4, 5. Brian, 4, 5. Juan Camilo Quevedo, 4. Nicolás Ardila, 4. Creo que el resto son todos de la noche. Claudita Borda, 4, 8. Le faltó el titular, pero está bien escrito. ¿Alguien faltó? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Jennifer? Déjame ver qué es importante acá. Pero ¿por qué tan raro? Ok, 4. ¿Quién más faltó? Profe, falté yo, pero eso sí fue porque yo no lo pude enviar y ahorita no encuentro el documento para volvértelo a enviar. Ese fue el día que yo me quedé, que el día que yo no asistía a la clase. Ujú. Entonces por eso fue el motivo que no pude enviarlo porque estaba un poco como re mal y no hice nada ese día. Ok, bueno. Entonces está sin nota, sin esa segunda nota. De resto todo el mundo tiene nota, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces continuamos con las exposiciones. Hoy le corresponde a el grupo de, a ver, teníamos por acá. Vamos a empezar con los 4 acuerdos, Miguel Ángel. Señora profe, ¿Vas a exponer los 4 acuerdos? pero yo ya lo puse el viernes. ¿Tú expusiste los 4 acuerdos el viernes? No, los 4 acuerdos no, volar sobre el pantano. Volar sobre el pantano. ¿Sí? Ok. Si está como volar sobre el pantano, sí, está obviamente afianzado. Pues aquí no lo tengo como volar sobre el pantano, tengo que revisarlo en las notas de adelante. Entonces, estarían pendientes de exposición Saraya, Sarita, Arnold, los que tienen el libro de Mario Mendoza, Loreli, Tati Zárate y los que están en la categoría de ficción, que son Julián, Martín Santiago y Paulita Cubides. ¿Quién empieza? Saraya.
Sí, profe, si quieres yo. Bueno, entonces ya te confiero. Listo, ya tienes posibilidades de compartir pantalla. Ella está compartiendo. Sí, ya se está viendo. Ok, entonces, mi libro que voy a exponer hoy es La peste de Albert Camus. A mí. Estas son algunas portadas que ha tenido el libro a lo largo de la historia. Pues este libro fue escrito en 1947, entonces es un libro bastante antiguo. Entonces, La peste fue publicado en junio 10 de 1947. Está basado en la ciudad de Orán. Se dice que la ciudad de Orán ha sufrido bastantes pestes a lo largo de la historia y llega Albert a nombrar una de las tantas pestes que esta ciudad ha tenido. Se piensa también que la obra fue como un homenaje que Camus quiso hacer a Franz Kafka sobre el libro El proceso, que se basa en el material de una resonancia puntual como una alegoría. Entonces quiso darle como un homenaje a ese libro, según lo que leí. Se dice que pues, fue una obra muy importante en la literatura del siglo XX y fue categorizada como un clásico del existencialismo, pero Albert nunca quiso como asumir ese título, no le parecía apropiado. Además se dice que pues, esta obra fue escrita después de la Segunda Guerra Mundial y fue una de las obras más relevantes en Francia, en donde pues mostraba la era de la tortura, las torturas y las muertes que pues en esa época existió. Biografía del autor. Pues Albert Camus nació en 1913, es un novelista, ensayista y dramaturgo francés. Sus obras reflejan la filosofía de lo absurdo, o sea, la filosofía del absurdo, la sensación de la alineación y el desencanto, junto a la afirmación de las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. Él estuvo en la universidad, pero se tuvo que retirar de tuberculosis. Y después de eso formó una compañía de teatro de aficionados, también trabajó en el periódico, se trasladó a París después para la redacción de un periódico que se llamaba París Sur. En la Segunda Guerra Mundial formó parte de la resistencia francesa contra los nazis y después fue el director de una publicación clandestina. Unos libros que él ha escrito es El extranjero en 1942, La caída en 1956, El hombre rebelde en 1951, El exilio del reino en 1957. Camus recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1957 y terminó falleciendo por un accidente de coche en enero 4 de 1960. Sinopsis de la historia. Las novelas es una novela contemporánea humanista en donde se sitúa la historia en la ciudad de Orán cuando se ve afectada repentinamente por una peste y cómo los valores humanos, ya sean la moral, la honestidad y la solidaridad, empiezan a invadir algunos que otros personajes que se van a ver a lo largo de la historia. La historia es de tipo narrada, en donde un testigo de lo ocurrido en la epidemia empieza a narrar la historia y pues cada uno de los personajes se va metiendo en dicha historia. Y pues la historia importante es un médico que tras la muerte de un paciente que él tenía, o bueno, de una persona cercana que él tenía, empieza a sospechar sobre lo que va a empezar a invadir la historia y de ahí se empieza a desembocar esta misma. La historia comienza con la aparición de ratas muertas en las calles de la ciudad. Esto también tiene que ver que esta historia se relaciona mucho con la peste bucónica o la peste negra que pasó pues, en Europa sobre las ratas. Entonces, más o menos
parecido. Ya viniendo al argumento de la historia comienza en la ciudad de Orán, empiezan a describir cómo es esta ciudad y lo fea que es prácticamente, y nos meten al personaje principal, que más adelante voy a hablar de los personajes, nos meten a Albert, a un doctor, y este doctor pues empiezan a decir cómo es su historia, que su esposa, por ejemplo, está muy enferma y tiene que abandonar la ciudad, entonces como que empiezan a contar como que la llevó al ferrocarril, y de ahí pues se despide y es la última vez que ve a su esposa. Y ahí es lo que empieza a pasar, porque cuando él vuelve de haber dejado a su esposa, empieza a encontrar ratas a donde va con sus pacientes, tanto en la parte alta de la ciudad, de la parte de los ricos, tanto como en la parte baja. Entonces empieza a sospechar mucho, y más que nada el portero de él se empieza como que a enfadar porque nunca ha habido ratas como en su casa, lo suelen decir casas como un edificio, pero le dicen casa en el libro. Empiezan a aparecer ratas y el portero se empieza a enfurecer porque nunca antes habían ratas, y que le parece que son jóvenes que están dejando las ratas ahí muertas y le quieren sacar la rabia. Pero al final este portero se termina enfermando muchísimo, que los doctores no pueden explicar la enfermedad. Él termina falleciendo. Se podría decir que el portero termina siendo como el paciente cero de la peste, el primero que se conoce, el primero que se habla de la historia de que murió. Y después de esta muerte empieza el doctor a llamar a más doctores de la ciudad para saber si están teniendo los mismos síntomas. Los síntomas eran fiebre bastante alta, alucinaciones, les empezaban a salir como llagas por todo el cuello, y pues ya terminaban estando en un tipo de psicosis que terminaban falleciendo. Entonces como que empezaron a haber casos, y ahí es cuando el doctor empieza a decirle al gobierno como que el gobierno tiene que empezar a tener como distanciamiento entre las personas que están contagiadas o que tuvieron algún contacto con estas personas contagiadas. Pero al principio el gobierno no hace nada porque dice que como no han habido tantas muertes, no es justificable que empiecen a separar a estas personas. Pero cuando las personas empiezan a seguir muriendo y sigue muriendo y sigue muriendo gente, ahí es cuando el gobierno empieza a decir, ahora sí hay que tomar medidas necesarias, hay que empezar a separar. Como es un libro retratado en los años 40, entonces hay que admitir que el internet no existía en ese momento, la comunicación era mediante cartas y telegramas. Entonces cortaron esas cartas, nadie se podía comunicar, nadie podía salir de la ciudad, ni podía entrar. Entonces todo el mundo empezó como a estarse histérico con base a eso, no seguían las medidas y pues empezaba a seguir se enfermando la gente. Y llega un punto crítico en la historia en la que pues un niño se enferma, y ahí los doctores estaban tratando de buscar una cura. Cuando creyeron encontrarla y se enferma este niño, prueban esa cura con el niño, y pues el niño, la cura no hace ningún efecto y el niño termina falleciendo. Y pues eso es un tema que voy a tratar ahorita, que es con base a la iglesia. No quiero ofender a nadie, lo que se vaya a decir es algo del libro. Y la historia más o menos concluye en que se enferma un personaje, Grant, un personaje que también voy a hablar ahorita, y pues empiezan a tratarle de poner la cura y lo están cuidando, y pues prácticamente él iba a fallecer y al siguiente día se recupera por completo, inexplicablemente. Entonces ahí empieza todo el resto de la población a seguirse como recuperando milagrosamente, hasta que pues todos terminan curados y termina como tal la peste desapareciendo. Y ahí es cuando el doctor, el personaje principal, concluye que pues puede la población estar feliz y alegre de que la epidemia o la peste se haya acabado, pero uno no sabe cuándo va a desaparecer, no sabe si en algún momento va a volver a aparecer y va a volver a atacar peor que antes. Ya, entonces, personajes principales. El primer personaje es Bernard Reaux, es el personaje principal de la historia. Es un doctor y fue el primero que intentó declarar la peste en la ciudad. Es el que se encargó de organizar los hospitales y después centros de atención, porque los hospitales no fueron apropiados para la cantidad de muertos que había. El siguiente es Tarbum.
Taru es como un visitante que llegó a la ciudad y se quedó atrapado en la ciudad porque no podía salir de él. Este personaje se encargaba de contar la cantidad de muertos que terminaban falleciendo a lo largo de la historia. Por este personaje también se narra la historia porque este personaje tenía notas importantes que al fallecer él se las entregó al Dr. Ryux y con eso complementó la historia. El siguiente es Penelops, es el sacerdote de la ciudad y no tiene un papel muy importante en la historia, pero sí un poco moral en ella, que pues más adelante voy a hablar del tema de la iglesia. El personaje Rambert, él es un periodista que también llega a la ciudad, él pertenece a París, pero pues llega a la ciudad para saber cómo está la ciudad, por lo de las ratas, porque pues la ciudad se empieza a llenar de ratas increíblemente. Entonces él empieza a saber la historia y quiere saber la historia, pero nunca logra saberla. Él quería salir de la ciudad cuando la ciudad fue cerrada, él quería salir de la ciudad, pero no lo dejaban salir, porque pues si salía podía llevarse la peste para otras ciudades. Y entonces él termina ayudando a la ciudad y termina ayudando al doctor para seguir con esto. El siguiente Cotard es el personaje, uno de los personajes malos de la historia. Él no quiere que la peste se termine, también logra crear grupos para sacar a la gente de la ciudad ilícitamente. Él dice que si la peste se acaba, lo van a sentenciar a muerte por todas las cosas que hizo antes. Y al final de la historia, él termina causando un tiroteo en el lugar en donde vivía, y termina lesionando a un policía y termina siendo encerrado. Y el último es Grant. Él es uno de los pacientes más comunes del Dr. Ryux, es de las bajas clases. Él participaba, él era empleado del ayuntamiento y pues este hombre estuvo como muy obsesionado durante toda la historia en crear su propio libro, hacer un libro y pues es el primero que se logra recuperar de la historia, inexplicablemente. Temas y problemas de la obra. Aquí sí ya. El primer tema que se ve es el de proclamar la peste en la ciudad, pues porque cuando el doctor quiso hablar con ahí le dicen prefectura, de la ciudad, la prefectura no aceptó esto y dijo que era mejor no declararla, y cuando ya empezaron a ver que mucha más gente empezó a morir, ahí sí fue cuando el gobierno dijo sí, sí tengo que ahora sí tomar las medidas. Entonces fue como un conflicto, ese es el primer conflicto que se puede llegar a vivir. El segundo es en la sociedad, pues porque cuando se proclamó la peste y empezaron a separar a la gente como que no le interesó y siguió, digamos, ahí en como que los personajes, o sea, los lugares en donde más se congregan eran en los cines, en los cafés, en los bares, y la gente seguía congregándose en esos lugares. Entonces ahí toda la gente empezó, como que no le interesaba si las otras personas morían o se enfermaban, sino que seguían como que haciendo eso sin importarles el resto. Entonces hay una falta de moral y de moral y ética, se podría decir. El siguiente papel es el de la iglesia. La iglesia en la historia coge que la peste es algo que está mandando Dios para castigar a los pecadores, que todos los pecadores son los que van a morir por la peste, todos los que hayan pecado y los que no sigan a la iglesia van a morir. Y pues este discurso se le cae a la iglesia porque, como ya lo comenté, se enferma un niño. Este niño no era pecador, era uno de los niños más bondadosos de la ciudad. Se enferma y muere. Entonces la iglesia queda sorprendida porque pues llevaban diciendo durante toda la historia que la peste iba a atacar a los pecadores, y cuando ataca al niño más, el menos pecador, el que no había hecho nada, pues la iglesia quedó como, ¿y ahora qué digo? Y pues prácticamente ahí la iglesia o sea, todo el discurso de la iglesia se cayó, y pues el personaje Penelops se desapareció y terminó falleciendo supuestamente por la peste, pero nadie le cree. Entonces, pues, y pues otro problema es la división del personaje principal, porque al ser doctor, un doctor lo que trata es pues salvar vidas. Es como su punto principal con base a eso.
pero pues él sabe la otra parte, es que él sabe que por más de que intente hacer todo, van a fallecer porque no tienen la cura, porque no saben quién los está atacando. Y pues el último que yo tenía pues es el personaje principal, un personaje secundario que es prácticamente, que no le interesa, que prefiere que la peste siga y siga y siga y siga matando gente por bien propio, porque pues él sabe que si se acaba la peste, pues él va a terminar en la cárcel y va a terminar siendo ejecutado. Entonces prefiere que siga pasando a que pues deje de pasar. Y pues ya como último el comentario personal, pues se puede decir esta obra la escogí porque la podía unir mucho con lo que hemos estado viendo este año con meses. Es algo que también, como lo comentaba, es como la población. Se puede ver mucho, uno a veces cuando ve noticias por ahí, uno dice que tantos jóvenes se están uniendo, se hacen fiesta por acá, hacen fiesta por allá, la gente sale por acá, por allá. Y lo puedo relacionar con la historia, pues como ya lo comentaba, la historia era algo que a la gente no le importaba si la gente sigue falleciendo, si la peste sigue existiendo, la gente sigue haciendo lo que quiere y no vela por los demás, no piensa en sí mismo y no piensa ni siquiera en sí mismo, porque se puede también enfermar, pero tampoco piensa en los demás, no piensa, por ejemplo, en los niños, en los ancianos. También se puede, esta historia, pues, como yo soy un poco histórica, pues fue escrita después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene que ver mucho con lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubo una peste en Europa, en donde pues se puede ver, creo que por acá en esta imagen de acá, los que utilizaban la máscara con el pico, que fue la peste bubónica. Otro tema, otro comentario que puedo decir de esta historia es que no es bastante larga, es un libro de 150 páginas, pero sí es bastante complicado de leer. No tiene mucho texto, no hay imágenes, o sea, no tiene muchos como diálogos, que eso acorta la lectura un poco. Tiene muchos párrafos bastante largos, bastante densos también. Otro comentario que quisiera decir es que, digamos, si les afecta mucho lo de la iglesia, que tocan cosas de la iglesia o que, no sé, que describan la muerte como muy precisa y más la de un niño, como que sí es mejor como tener un tate quieto con el libro. ¿Y ya? Muy bien, Saraya, muy interesante tu posición crítica, el análisis de los personajes, desde la parte psicológica, desde lo histórico, digamos, la sinceridad para plantear que no es un libro fácil de manejar, pero pues bueno, muy actual pienso yo, pese a que el libro es tan antiguo, de todas maneras, es bien interesante tenerlo ahora. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Sarita. Les recuerdo que tienen 10 minutos apenas, chinitos. Entonces, Sarita, ¿dónde estás para Sarita? Aquí. Ya. Muchas gracias por la presentación del libro, Saraya. Muy bien. ¿Ya se ve? Sí, ya, la oscuridad de los colores, sí, señor. No te estamos escuchando. Ya. Ah, ok. Bueno, yo escogí La oscuridad de los colores de Martín Blasco. Datos del autor. Él nació en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en 1976. Ejerció estudios de dirección de cine, trabajó como guionista y productor de sus programas de televisión y estudió música. En el 2015 se publicó la novela La oscuridad de los colores, con gran éxito de ventas, fue elegida como mejor novela editada. Martín Blasco es ampliamente conocido por sus obras destinadas principalmente al lector juvenil y infantil, y una de sus más grandes obras la lanzó al mercado en el año 2007, titulada En la línea recta. Y los personajes de este libro
está el doctor Andrew, que es quien crea un experimento para ver otra perspectiva y cambiar el mundo de acuerdo a la humanidad. Joseph y Mary están con él realizando el experimento. Alejandro es un periodista, el cual narra una parte de la historia. Y lo que es Amira, José, Demián, Dimitriante son 5 niños que son parte del experimento de Andrew, lo cual él los secuestra. Bueno, el libro de la novela está estructurada en 2 partes que se intercalan entre sí. Por una parte está Alejandro y por otra parte está Andrew. Entonces, la historia empieza es narrada por Alejandro, el cual es un periodista y se le da el caso de la desaparición de 5 niñas alrededor de un año, que uno tenía un año, que fueron secuestradas por un científico, el cual no les coloca ningún nombre, sino les asigna colores. Entonces, son 5 colores, está azul, negro, blanco, verde y marrón. Entonces, ellos son creados de diferentes maneras. Entonces, azul es sometida desde muy pequeña a probar diferentes drogas para ver cómo las va tomando de acuerdo a lo largo de su vida. Ella le enseñan a hablar, a escribir y a leer. Andrew más adelante ve que ella se siente muy sola y la ve muy triste, entonces empieza a llevarle mariposas blancas. Entonces ella empieza a tener una relación muy bonita con ellas hasta el día que mueren. Entonces, el día que mueren, ella siempre se queda observándolas y empieza a tomar una perspectiva de lo que es la vida y la muerte. Verde es criado como un niño prodigio. Recibe una buena educación con un intelecto superior y criado con continua aprobación y guía por Andrew. Entonces, este es el único que tiene una perspectiva de lo que es el mundo, pero de acuerdo a lo que le comento. Blanco es criado como un niño totalmente normal. Él va al colegio y es apartado de los otros niños. Siempre está acompañado por una mujer que se encarga de él. Y esto para que Andrew tuviera una perspectiva de los niños que está creando de una forma diferente a como se crea normalmente una persona. Luego está el negro, que es criado con violencia y de acuerdo a cada cosa que él hiciera, violencia y agresividad. Entonces él intenta que él sea un gran asesino. Entonces siempre empieza llevándole animales pequeñitos como ratones y los mataba y jugaba con ellos después de matarlos. Lo que es marrón, cuando llegó, lo metieron en un galpón acompañado de 5 perros y es tratado como tal. Él no recibe ni el más mínimo trato humano y tratan de no hablarle nunca para que no opte en la forma del humano como tal, sino que camine en sus 4 patas y camine en sus 4 patas y coma como ellos. Entonces, en la historia, Alejandro va desarrollando esa historia de acuerdo a Mira, que es azul, la cual aparece después de 25 años. Ella no recuerda nada y siempre tiene una mirada perdida de acuerdo a lo que es su vida pasada. Entonces, ellos logran escapar 15 años después. Entonces, ellos se refugian, se cuidan entre ellos y se dan cuenta que no solo fueron ellos, sino que falta Blanco, que es el niño que fue criado apartado de ellos. Entonces se dan cuenta que es Alejandro, que es el periodista, pero él nunca se entera de eso. Entonces ellos intentan que Alejandro, de acuerdo a las pistas que ellos le dan, vaya desarrollando la historia y al final de la historia él se da cuenta que su vida no fue como él la planteaba ni como la tenía vista, sino que también fue parte del experimento de Andrew. Entonces, al final ellos se quedan. Alejandro encara al papá, porque el papá fue el que realizó el experimento, preguntándole por qué había hecho todo eso. Y el papá solamente respondía que ellos iban a ser grandes en el mundo, iban a dejar muchas cosas de acuerdo a cómo él los crió. Entonces, pues la peor parte se la llevaba al negro, marrón, que fue descrito como un perro. Entonces, era fiel a Andrew, era su amo, entonces siempre le hacía caso y Alejandro se sorprendió mucho cuando lo vio porque se lanzó sobre él y le lamió la cara y todo, así como un perro. Entonces, fue lo que más le llamó la atención de seguir con el caso de lo que había pasado. Y ya, eso es como la historia.
Bueno, porque leer el libro, pues es un libro muy interesante, la historia. La lectura es fácil, es de lectura fácil y como que lo que va pasando en la historia lo va metiendo uno más de lo que va pasando. Y también se puede ver como la parte de la crianza, como cómo nos crían, cómo vamos adaptando una personalidad nosotros mismos. Pero digamos que en el libro también se ve que cada uno de ellos no se quedó como con la perspectiva de lo que el científico quería que fueran, sino que cada uno empezó su vida ya tiempo después, entonces como que no se quedaron con eso. Lo que sí, pues digamos, Marrón, que fue perro, pues entre sus hermanos intentaron como a que él intentara hablar, a caminar, entonces empezará su vida ya después de un lapso de tiempo, pues es algo complicado. Pero digamos que los otros sí intentaron seguir su vida, digamos lo que fue Azul, ella se convirtió en actriz, Negro, el que iba a ser asesino, logró, pues junto con sus hermanos, como calmar todo esa ira y todo lo que tenía dentro, y se convirtió en artista, lo que fue Verde, el chico que fue prodigio, el más inteligente, se convirtió en un gran hipnotizador. Entonces, como que uno lleva su vida ya bien, entonces no se quedaron como con la perspectiva de lo malo, de lo que quería que alguien más fuera para ellos. ¿Y ya? Ok. Bueno, gracias. Hay 3 minuticos, 2 minuticos para hacer comentarios. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Yo en particular nunca leería el libro, porque el tema del maltrato me parece tenaz. Y creo que en el caso de los 5 niños, pues, no sé, hay una situación ahí como conductista como un poco interesante. Bueno, en fin, creo que no hay comentarios. Muy bien, Sarita, gracias por tu exposición. Profe, Entonces, buenos días. ¿quién habla? Paulita, ¿cómo estás? Sí, yo. Perdón, perdón. No, ya te puse el ingreso ¿Era eso lo que me querías decir? Ya Sí, te... porque es que como estaba hablando, no quería interrumpir. Ok, no, te vi ingresar, no te preocupes. Te vi ingresar, ya te puse el punto de entrada. Bueno, muy bien. Entonces vamos con Arnold. Todos los Profe, futbolistas van al cielo. ¿Quién dijo, profe, Dani? Dani, sí, sí, también. sí. No, pues después de que haga la exposición Arnold, a ver si puedes volver a repetir las notas del ensayo. Al final, cuando ya termine. Ajá. Bueno, profe, Bueno, ok. Bueno, muy bien. Pero es oportuna tu intervención porque pues tampoco habías entrado cuando tomé lista, entonces ya te puse. Entonces, Arnold, ¿su merced está listo para exponer? Sí, profe, estoy organizando el computador. ¿Estás qué? Estoy aquí terminando de organizar ya el computador, ya lo estoy prendiendo porque Pero como entonces sí, siempre tengo la clase desde el celular. ok, entonces te propongo unos minuticos mientras le voy a ceder la palabra a Claudia Borda. Claudita, ¿su merced entró o Vale, no? Mientras tanto, su merced activa el computador. vale, gracias, profe. Ok. ¿Claudita Borda entró o no? Ella es la que tiene los 4 acuerdos y no ha expuesto. Si no expone hoy, se pierde el 40% de la nota. Entonces, por favor, le van avisando. Víctor, Julián, viaje al centro de la Tierra. Sí, señora. Su merced, le doy posibilidad acá. ¿Justo ya, profe? Bueno. Sí, señor. Bueno, señor. ¿Ya me diste la autorización? Sí, señor, ya. Entonces... Ahí ya se ve, profe. Sí, cargando. ¿Ya cargó? Listo, pues mi libro es Viaje al centro de la Tierra, su autor es Julio Verne. Bueno, pues Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Falleció el 24 de marzo de 1905
Amiens, Francia. Es un reconocido escritor, dramaturgo y poeta, considerado el fundador y padre de la moderna literatura de ciencia ficción. Se le considera un visionario porque en todos sus escritos, o la mayoría, los inventos que propuso, años siguientes se fueron cumpliendo, se volvieron como realidad o fueron base para los científicos para poder ser construidos, de los cuales hablaré más adelante. A los 11 años, Verney comenzó a escribir gracias a anécdotas que le contaban sus profesores y el marido de la profesora. Unos datos curiosos de Julio Verne es que a los 11 años estaba enamorado de su prima, lo cual lo llevó a tomar una loca y romántica decisión de ir a la India para comprarle un collar de coral, lo cual fue impedido por su padre, el cual lo abordó, por decirlo así, un segundo antes de que el barco partiera. Le dio una paliza de 14 latigazos, obligándolo 10 días a, a vivir a punta de solo agua y pan. Y lo que más le dolió a Julio Verne fue que lo obligó a prometer que nunca más en la vida volvería a viajar, sino solo en su imaginación, lo cual es como una base de lo que le hizo partir a ser el gran escritor que fue. El viaje más largo de Julio Verne como tal en su vida fue un globo aerostático que duró 24 minutos, aunque es como sorprendente ver que el primer libro que escribió se llama 5 semanas en un globo, que eso fue en el año 1863. Desde 1939 sus libros son los más traducidos del mundo, junto a los de Shakespeare y Agatha Christie, no sé si se diga así. Sí, Su así libro es. De la Tierra a la Luna, publicado en 1975, fue la inspiración para la película Viaje a la Luna de George Mills, que considera la primera película de ciencia ficción, además de una atracción llamada Space Mountain de Disneyland. Sus obras más famosas son 5 semanas en un globo, Viajes dentro de la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, Una ciudad flotante, La vuelta al mundo en 80 días, entre otras, muchas más. Esos anticipos tecnológicos están en 5 semanas como globo, en globo, poder volar en lugar de flotar, porque ya en esos tiempos poder subirse a un globo aerostático y flotar, por decirlo así, era muy común, pero él como que predijo o inventó la forma de desplazarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, además del primer reloj de pulsera, de la Tierra, en los dos libros de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Anticipó el primer viaje a la Luna, el cual pues hizo Estados Unidos año siguiente, además de la creación de las naves espaciales. En 20.000 leguas de viaje submarino, predijo los submarinos eléctricos, los motores y armas eléctricas, y poder fotografiar el fondo del mar. Pues me dice la primera fotografía del fondo del mar, supuestamente. En la casa de vapor hace una semejanza a los carros de combate de la actualidad, porque era como una máquina todoterreno, por decirlo así. En Robur, el Conquistador, predijo el helicóptero. En París del siglo XX predijo el Internet, la red de comunicaciones y los motores de explosión. Además de... Además de qué, además de poder predecir el temas de periódicos, en temas de, ¿cómo por decirlo así? Como noticieros, mensajes en el cielo, los que hacen los aviones, la conquista de los polos, entre más como anticipos. Julio Verne, y otro dato de él es que toda su vida tuvo problemas en salud porque tuvo temas de parálisis, le dio diabetes, parálisis, diabetes, estuvo ciego, sordo, un sobrino en un ataque como de locura que le dio, le disparó en la pierna quemarropa, lo dejó cojo durante todo el largo de su vida. Él estudió Derecho por seguir la tradición familiar, lo cual al final no desempeñó, y su padre, al ver que no desempeñaba esta labor, por decirlo así, o esta profesión, decide dejar de financiarlo, lo cual
le da como la loca idea a Julio Verne de coger con todos sus ahorros y seguir como con libros. Y el problema de esto fue que afectó su salud porque dejaba de comer por hacer los libros o comprarlos. Y más que todo fue eso. Tiene un hijo llamado... Tiene un hijo llamado... Se me olvidó. Tiene un hijo que se llama Michel Verney. Y bueno, ahora sí les voy a hablar del viaje al centro de la Tierra. Les estoy hablando del viaje al centro de la Tierra. Bueno, los personajes principales son 5 nomás. Esta historia cuenta sobre Axel, el profesor Leidenbrock, Grauben, Marta y Hans. Axel es el personaje principal, el cual es como el narrador, porque tiene un narrador omnisciente, o sea, el que cuenta la historia desde dentro de la historia, como el que cuenta los hechos. Es un personaje inteligente, sensato, temeroso, un poco emprendedor. Está el profesor Leidenbrock, que es el tío de Axel, padrino de Grauben, es un profesor de mineralogía y geología, sabio, aventurero y de avanzada edad. Grauben es la hija del profesor, es una joven irlandesa, experta en mineralogía. Tiene el pelo muy largo, casi hasta el suelo, pero lo lleva siempre recogido con una gran trenza. Un dato de esto es que Axel está enamorado en secreto de Grauben, pero no lo comenta por miedo a que su tío no, ¿cómo decirlo? Como no entienda ese sentimiento. Marta es la encargada del hogar, de aguantar al profesor con su mal genio. Es alemana, de avanzada edad, corta estatura, siempre lleva un moño en la cabeza para que el aseo le quede más fácil. Y Hans es un guía de expedición, joven, fuerte, valiente, cuidadoso, muy audaz, el que los acompaña a lo largo de la historia. Y pues bueno, la historia empieza en Francia, en una ciudad llamada, ¿qué? En una ciudad en un barrio de Hamburgo, en donde vivía el profesor Hans, Axel, ¿qué? Donde vivía el profesor Axel, Marta y Grauben, donde un día el profesor llega con un escrito en el cual se tenían llega con un escrito el cual tenía unos manuscritos rúnicos, los cuales son como los que pueden ver en la imagen, los cuales se puso a traducir junto a Axel, de lo cual no pudieron traducir por casualidad, por decirlo así, en donde un arqueólogo anteriormente pudo encontrar como que a través del volcán Sniffles, ¿cómo decirlo? A través de una, ay, se me fue la palabra, como un pasadizo, por decirlo así, uno puede llegar al centro al centro de la Tierra, donde entonces al enterarse esto el profesor decide emprender un viaje junto a Axel y el guía Hans. Después, pues, después entonces están en una cueva, llegan al volcán Sniffles, están como en una caverna en donde Hans como ve que no hay salida, se desespera y golpea justo en un punto la caverna, de la cual nace un arroyo, permitiéndoles llegar al fondo aquí al centro de la Tierra, en donde encuentran muchas maravillas, donde encuentran animales que supuestamente ya están extintos, encuentran hongos gigantes, encuentran como un mar subterráneo, una isla subterránea, cráneos humanos y demás como fósiles, pero de animales que supuestamente ya también estaban extintos y animales extraordinarios, en donde después de mucho como investigar, el profesor Leidenbrock, al ver que en la playa no se encontraban, donde estaban los hongos gigantes, él quiere seguir buscando una forma de descender más, la cual no la encontró, y al ver que había hablado como un mar, por decirlo así, decide junto a Hans y Axel formar una barca para atravesar el cual lo atraviesa, empieza a atravesarlo y donde puede presenciar una pelea entre dos
dinosaurios, por decirlo así, además de una tormenta eléctrica, pero al profesor Leidenbrook le sorprendió algo le sorprendió bastante, que a la mitad de su trayecto por el mar más o menos, y al ver todo lo que está sucediendo a su alrededor, decide cómo girar y se devuelve y vuelve al punto de comienzo, en donde pues después de esto sigue avanzando por la playa, encuentran un cuchillo del arqueólogo que anteriormente había bajado al centro de la Tierra, donde después ven una caverna donde estaba tapada por una gran roca, deciden hacerla estallar con pólvora, y ahí después entran a un volcán donde se encuentran asfixiados por el calor, además de que de un momento a otro empiezan a, por decirlo así, a ascender por el volcán y salen de este y se dan cuenta que transcurrieron bastante distancia en donde estaban, porque salieron en el volcán Stromboli, digamos la isla Stromboli, lo cual era muy lejos de ahí, más o menos recorrieron la mitad del mundo abajo de la tierra y deciden pasarse por náufragos, vuelven vuelven a la casa del profesor, en donde pues ve que las noticias, Marta había comentado toda la historia, donde nadie le había creído al profesor, pero al contar los hechos y al ver a Hans, el guía irlandés, le creen, recibe varios premios, se vuelve famoso, pero el profesor aún tenía una duda en su mente, es porque él no entendía por qué en la mitad del mar como que dio la vuelta, o sea, porque volvió a su punto de inicio y no siguió avanzando. Y esto sucedió porque la brújula que él tenía alrededor había una tormenta eléctrica, lo cual alteró los polos de la brújula, y él pensó que en un momento, cuando se volteó la brújula del norte, estaba hacia el norte, pero estaba hacia el sur, entonces volvió a su punto de inicio. Después de aclarar esta duda, el profesor ya queda como contento y feliz de su viaje, y en esto acaba el viaje. Aquí Muy pueden bien. observar un poco como imágenes o lugares que se pueden ver en el libro, donde están los hongos gigantes, la pelea de los dinosaurios, en un pedazo donde se pierde Axel de Hans y el profesor, el tema del paso de la barca. Y ya, y pues antes de eso, antes de concluir, quería solo comentar un dato curioso también de Julio Verne, que a los críticos lo consideraron como, ay, se me fue, Mm. es que se me olvidó, que pues lo consideraron, no sé si decirlo machista, porque a él un día le preguntaron que por qué casi no hay mujeres en sus escritos, y a él afirmó que eso sucede porque para él las mujeres son como una carga que le impide a sus personajes realizar las hazañas que tienen como que están planeadas, lo cual pues desde mi punto de vista es un poco machista. Y ya, y pues para concluyo con una frase muy famosa de Julio Verne, que es: todo lo que una persona puede imaginar, otros lo pueden hacer realidad, promoviendo a cada persona que lo que imagine o sueñe, lo cuente, intente hacerlo realidad, o que alguna otra persona en algún momento o en un futuro puede que lo invente. Y pues ya, y este libro como que se lo recomiendo mucho a las personas que les gusta la aventura, el tema de la ciencia ficción, el tema de que este libro lo incluya uno en la historia, no más que desde el título, porque pues el título ya le dice a usted como la idea central de la historia, cómo cuentan los hechos, es como si usted los estuviera viviendo. Esto es un texto pues narrativo, el cual ayuda a promover la imaginación. Y ya. Y pues Bueno, es un poco largo porque tiene entre los editoriales, tiene entre 300 a 340 páginas. ¿Y? muy bien. Quiero felicitarte de todas maneras, pues el libro es un poco complejo. Lo único que tendré que decir es que más que predicción es anticipación a todo lo que él estaba haciendo, pero la exposición es muy buena.
desde el punto de vista cronológico de la obra, del autor, las características del autor, pues la narración de lo que ocurre en el libro, ponerlo en contexto, porque de la misma forma como podría cautivar un Harry Potter, las obras de Julio Verne, todas teniendo que ver con la Tierra, podrían específicamente ser, no se conocía en aquel entonces una saga, lo que ahora sí hace, pero él es sumamente visionario en cuanto a muchas cosas y es muy entretenido. Muchas gracias, Julián. Profesor, por cómo terminar una cosita, que la palabra que ahorita quería decir era que no tanto machista, sino lo consideraron como misógino, porque la frase puntual que él siempre como que se defendía en sus textos era que el amor es absorbente y deja poco sitio en el corazón. Mis héroes necesitan todas sus facultades, toda su energía, y una mujer les impedirá realizar sus hazañas. Ok, muy bien. Sí, esa parte también es importante. Y En pues hay una fin, película de esto y la película sí lo cuenta relativamente la historia, pero no... Sí ok, tiene ciertos aspectos que sí, pero tiene personajes que no van y como que se salta a pedazos, porque además esta historia no se contó en un solo día, sino que transcurrieron bastantes días en el centro de la Tierra y en esta historia la cuentan aproximadamente en 1 o 2 días. ok. Gracias, Julián. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, le damos paso a Arnold con todos los, ¿qué? Los futbolistas van al cielo. Sí, señora. ¿Ahí me escuchas, profe? Sí, ya te doy opción de compartir por acá. Recuerden que tienen 10 minutos, por favor, ajusten el tiempo, porque si no, creo que no vamos a poder continuar con la clase siguiente. Entonces, ya puedes compartir. Bueno. Ah, no vemos nada. ¿No? No. Ahí hay un fallo al cargar, te toca retirar y volver a entrar. ¿Qué te pasa, Arnold? A ver ¿Ya, si. profe, ahora sí? Ahora sí, ya va a cargar. Perfecto, ya cargó. Listo. ¿Listo, profe? Sí, señora, adelante. Listo. A mí me tocó todos los futbolistas van al cielo. Su autor es Pedro Valdrán. Nació en... Ah, no. Pues esto es un género narrativo, como especie, es una especie de novela. Los datos del autor pues él se llama Pedro Valdrán, nació en 1960 en Mangangué, Bolívar. En 1979 fundó una compañía de algunos amigos de la revista literaria.
Primeros trabajos aparecían publicados en diversos medios nacionales. Su obra literaria abarca en cuentos y novelas. Lo situaron entre los escritores más destacados de su generación. En el año 2000 ganó el Premio Nacional de Novela Breve en la Alcaldía Mayor de Bogotá con su obra El Día de la Mudanza. Tiene varias obras. Sus obras principales, bueno, las más novelas que él ha hecho son pues Todos los futbolistas van al cielo, El Día de la Mudanza, El hombre de la cámara mágica, Margarita entre los cerdos, Sangre goleador, Un cadáver en la mesa es mala educación, La pasión de Policarpa. Bueno, Todos los futbolistas van al cielo. Sus personajes principales es Sócrates, que es pues el principal personaje, y Amador. Sócrates es un niño, es un muchacho que sueña con ser futbolista, con hacer muchas cosas y cumplir su sueño de ser futbolista, como pues en la vida real como mucha gente lo quiere. Amador es como su entrenador, él es el entrenador, el que pues lo está guiando y lo está formando como lo que él quiere ser. Personajes secundarios, los personajes secundarios, pues ahí está la abuela de Sócrates, la mamá de Sócrates, la tía, el padre, el toro, Calixto, el tanque García, el flaco Solís, el Tino Muñoz, el mono Reinaldo, Tiberio Bautista, el trompo Carabalí, Fabio Miranda. Pues hay unos se explican qué función hacen cada esto, pues la mayoría de los nombres así que aparecen son compañeros del equipo de él. Bueno, esto se llevó, su escenario fue en Colombia. Bueno, esto inicia cuando es un jugador de equipo Amadeo, que es el entrenador, queda embarazada una muchacha, la mamá de Sócrates. Entonces, su abuela es una persona que inicialmente apoyaba mucho esto, hasta que Amadeo deja de estar como en tratar con la abuela de Sócrates. Entonces, desde ahí pues la señora argumenta o dice que el fútbol había acabado en su hogar, en su casa. Ella también pues fue cuando ella empezó como odiar el fútbol, a odiar las cosas que tenían que ver con el fútbol. En la cuadra le quitaba mucho pues los balones a los niños, los padres pues intentaban hablar con ella, pero ella no se dejaba hablar. Entonces ella trataba de no tener más contacto con cosas de fútbol. Hasta que nació Sócrates, que es el nieto de la abuela de Sócrates. Entonces, Sócrates nació, todo empezó a cambiar, fue cuando pues la abuela volvió a enfocarse en sus cosas de fútbol, empezó a hacer campeonatos otra vez en la cuadra, daba regalos, al campeón le regalaba dulces, muchas cosas así. Bueno, cuando Sócrates empezó a ser un futbolista o a entrenar fútbol prácticamente, pues su madre
prácticamente estaba como asustada porque él estaba con ganas de dejar sus estudios, quería como enfocarse en el fútbol y todo eso. Él decía mucho, le decía mucho a su madre que él iba a ser el mejor futbolista y que pues soñaba con sacarla adelante. Entonces, bueno, su madre fue la que se asustaba, era por eso. Entonces fue cuando ahí empieza Sócrates, entra a un equipo que se llama la Unión Tenerife. Ahí pues él empieza con este equipo, empieza pues a jugar sus partidos, a entrenar. Es cuando Sócrates empieza y entran a un torneo. Después de entrar al dicho torneo que entran, él pues tiene sus participaciones. Entonces es cuando después de entrenar, después de jugar sus partidos, siempre salían y se iban a un río a tomar un baño y eso. Allá ellos se encontraban con unas muchachas, de los cuales ahí es donde aparece el personaje Xiomara. Xiomara es una muchacha de la cual Sócrates se enamora. Él se enamora de esa muchacha, pero pues él es muy tímido y no sabe cómo entrarle o no sabe cómo hablar cómo dirigirle la palabra a ella. Entonces pasa así. Perdón, pasa así. Arnold, Dime. llevas 7:30 y 7:40 minutos para que ajustes la presentación. Vale, sí, señora. Entonces él empieza con su forma de buscar la forma de hablarle, por el cual motivo pues todavía no la haya. Es cuando llegan a un partido que tienen un partido un poquitico mal, entre todos discuten. Después de discutir, pues él sale otra vez, como siempre lo hacen, pues lo hacían a diario, que salían de sus partidos al río por allá. Él se encuentra con Xiomara hasta que toma la decisión de hablarle, empiezan a hablarle ahí, se empiezan a hablar entre ellos. Entonces hay un partido final, que es la final que voy a encontrar en uno de los mejores equipos, que era el actual campeón. Es cuando aparece su padre, que es el que le dicen el fantasma, y él empieza a hablar con su padre le enseña, empieza a apoyar al equipo, a decirle que todo. Entonces el Amador, que es el entrenador, y mucha gente decía que Sócrates le faltaba harto porque el padre de él era un buen jugador y se destacaba mucho. Entonces es cuando llega el momento de que Sócrates se enfoca en sus cosas, empieza a hacer bien sus cosas y él pues trata de que todos sus sueños, sus cosas se hagan realidad en dicho momento. Una pregunta, ¿por qué Dime. los futbolistas van al cielo? Para que cierres porque estamos sobre 9:40. Porque digamos, es como el sueño aparte de que uno quiere ser, o sea, pasa como en la vida real, que uno quiere ser futbolista, la mayoría del sueño de muchos jóvenes de cualquier lugar del mundo. Entonces, como decir, cuando uno es futbolista, uno obtiene, no aparte de tener las cosas físicas ni materiales, el sueño de uno es estar en un equipo, jugar fútbol, y aparte de eso, pues, porque quiere decir que todos los futbolistas van al cielo, es porque, digamos, cuando tú estás en la carrera de fútbol o estás en eso, se cumplió el sueño, entonces uno se siente como
como explican normalmente, que uno está en el cielo, entonces ese es como el motivo de la forma de, de decir el libro de todos los futbolistas van al cielo. Ir a la gloria. ¿Por qué leerlo? Eh, pues leerlo, profe, porque aparte esto, pues no sé, hay muchas personas que les gusta el fútbol, pues yo soy una de esas personas. Este libro lo leí porque pues trata, aparte de tratar sobre fútbol, trata sobre muchas historias de la vida real y leerlo. Me parece que es un libro pues que deberían leer porque aparte de ser como algo acá de Colombia, es muy interesante y trata de una historia que realmente es verdadera y muy buena. Bueno, Arnold, gracias a ti. Gracias. Vale, sí, señora. Bueno, entonces nos vamos ahora con Loreli, Relatos de un asesino. ¿Dónde estás, Loreli? Que no te veo. Ay, no está. Así sí está. Profe, es Por- darle el acceso al que tiene Loreli Rojas y una rayita, que ese es el computador. Listo. Perfecto. Ya estás ahí. No sé si ya se está viendo. Ya está cargando. Está demoradito. ¿Van a hacer la exposición conjunta con Tati o sí hablaron de cómo plantearla? Sí, sí, señora, el autor lo exponemos entre las dos, pero no quiere cargar la presentación. Ok, pues si quieres retírala y vuélvela a cargar. Yo creo que es por mi internet. ¿Será que está muy lento? Pues es que mi hermano también está en clase, mi papá también está trabajando desde acá, entonces está como pesada la red. Loreli, Tati, mándasela a Tati y ella la carga. ¿O a quién? ¿A Moni? Moni la puede cargar. Si quieres, mándasela a Moni. Es que está por internet, o sea, no es PowerPoint, sino, no sé cómo explicarme, es una plataforma. Envíale el link a Mónica. ¿No te puedo compartir pantalla? Sí, señora.
¿Se ve? Sí, señora, ya cargó. Loreli, me va a Dale en la flechita, Moni. Espera, creo que si le hacen editar diseño te da la opción como de compartirlo en grande, pues porque la letra no se alcanza a ver para los demás. Bueno, les ruego que corran porque en este momento son las 9:30 y faltan 5 personas. 1, 2, 3, 4 y 5 personas por exponer. Eso quiere decir que me da un ajuste de 1 hora con 10 minutos cada una y no va a poder ser. Entonces, Ahí está. ya, súper bien. Listo, pues primero que todo, buenos días a todos. Con Wendy vamos a exponer en común el autor, que es Mario Mendoza, y ella va a empezar. Bien. Bueno, buenos días, Moni, ¿la puedes pasar, por favor? Bueno, nuestro autor se llama Mario Mendoza Zambrano, es un escritor colombiano, nació el 10 de enero de 1964 en Bogotá, estudió en el Colegio Rofou y en la Pontificia Universidad Javeriana consiguió su título universitario como escritor literario. En 1999 se ganó el Premio a la Literatura Nacional a la Literatura en su área de cuentos. Este premio es del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. Este se lo ganó gracias al escrito de La Travesía del Viento. En el 2002 ganó el premio Biblioteca Breve Seitz Barral por la novela Satanás. Esta novela Satanás fue llevada al cine. En el 2011 ganó el Premio Nacional de Literatura otorgado por la revista Libros y Letras del conjunto de su obra. Siguiente. Bueno, entre los datos que viajó a Toledo para asistir a uno de los concursos de literatura hispanoamericana en la Fundación Ortega y Gasset, inició su carrera literaria a partir de 1980, combinando la escritura con la docencia, y también colaboró en diversos medios culturales como diarios y revistas. En el otoño de 1997 trabajó en James Madison University en Virginia, Estados Unidos. Otros datos que no puse ahí, luego de estudiar pues, en la Javeriana, obtuvo su maestría en literatura latinoamericana, fue profesor en el departamento de literatura de su universidad, viajó a Israel donde residió en Hov Askelon. Luego de esto empezó a publicar artículos en diarios y revistas colombianas. Después de licenciarse en la literatura, empezó a trabajar como pedagogo y en 1992 escribió su primera novela que se llama La ciudad de los umbrales. Bueno, una de sus obras más importantes se clasifican en varias, que son novelas, cuentos, novelas juveniles, alternativos. Entonces, entre sus novelas más importantes está La ciudad de los umbrales, que fue su primera obra literaria. Después sigue Scorpio City, Relato de un asesino, Satanás, que como ya lo dije, pues fue llevado al cine, Cobro de sangre, Los hombres invisibles. En la novela juvenil está la saga El mensajero de Angarita. Y entre otras novelas está Buda Blues, La locura de nuestro tiempo, Apocalipsis, La importancia de morir a tiempo, Lady Masacre, La melancolía de los feos, Diario del fin del mundo, Aquelarre y Bitácora del náufrago. También colaboró en música con la banda Los Petit Filla para el álbum De formas para perderse. En 2017 escribió la canción Marco. Sus novelas pasaron a Gráfica Satanás en 2018. También una serie basada como en 4 temporadas, 4 volúmenes, que se llaman El último día de la Tierra del 2019 al 2020.
Y la otra que es Mysterium, que es del 2020, pero solamente ha salido como un volumen. Un dato importante de Mario Mendoza es que es uno de los autores latinoamericanos de la actualidad más reconocidos, es catedrático y periodista colombiano. Acá ya pues empiezo a exponerles el libro. Fue publicado en 2001. Pues autores Mario Mendoza. El género ficción y texto como argumentativo. La temática es juvenil para partir de 14 años porque es como muy explícita en algunas partes. La editorial pues es la editorial Planeta. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los personajes. Me faltaron pues más, pero ya era demasiado extenso. Tafur es el principal. Chancho es uno de los jóvenes que lo atormentan como en su infancia. Bruno es el mejor amigo de su infancia. Mariana es una de sus profesoras que lo marcó demasiado en su juventud. Rogelio es una de las personas que lo acompaña como en sus malos momentos, pues ya que él tiene como un problema de doble personalidad, tiene problemas de alguna manera mentales y de visiones. Valerio es un pintor que conoce cuando va al cementerio a pasar sus visiones. Ángel, Penélope, Hermes son profesores que tuvo en su bachillerato. Siguiente. Bueno, para entrar un poco más en contexto, la historia trata sobre la vida de Tafur, un hombre que inicia un viaje a través de sus memorias para tratar de entender las cosas extrañas que le han pasado en el transcurso de los años y el motivo del por qué cometió aquel asesinato. La historia empieza él en la cárcel escribiendo en los libros que le son otorgados por orden del juez. Son 4 libros y cada libro es como un capítulo. Entonces, cada capítulo también se divide en 3 partes. El presente, que es lo que él nos cuenta que está pasando en la cárcel en ese momento. Y empieza desde su infancia en el libro número 1. Y de ahí pues va como desglosando la historia. Siguiente, por favor. Todo lo estoy explicando como muy por encimita, pues por el tiempo. Tranquila, gracias. Algo que me llama la atención del libro es que todas las personas que Tafur va conociendo y de alguna manera lo marcan, van muriendo. Cuando es joven y termina su bachillerato, mueren los papás. Entonces, 2, 3 días antes de que se mueran los papás, ellos tienen una discusión debido pues a lo que él quiere estudiar. Y entonces él quería estudiar como literatura, siempre le llama mucho la atención leer. Entonces, días después de esa discusión, los papás mueren en un accidente, así es como súper casual. Después de esto conoce a Valerio, que es uno de los pintores que también lo acompañan en sus crisis y también fallece, lo matan. Conoce a un amigo que lo lleva como a un mundo totalmente diferente, que es como drogas, prostitución, y empieza a vivir así en lugares súper bajos acá en Bogotá. Todo es narrado acá en Bogotá. También lo matan. A una de sus amigas travestis que conoce en ese transcurso cuando él está viviendo como en los bajos mundos, también fallece. Una amiga también que por culpa de un aborto muere. Después de todas esas muertes, Ismael, el que lo acompaña en toda la travesía como de sus visiones y eso, después de fallecer le deja como unas cartas y le dice que tiene que ir a Israel a hacer como unos cursos de guías espirituales y todas esas cosas. Entonces él se va de viaje para Israel y para sobrevivir, pues él dice que está escribiendo y que está escribiendo, que es novelista, pero pues nada de esto es verdad, todo lo hace como para sobrevivir. Después de esto, conoce a una chica
y como que empieza a enredarse sentimentalmente con ella y lo que hace es abandonarla. Entonces la abandona y él se va para como para otra ciudad también de ahí de Israel, dura viviendo allá como 4 años aproximadamente y empieza a trabajar como recogiendo cadáveres, porque en ese entonces Israel era una de las ciudades más peligrosas, pues porque estaban como en guerras y eso. Entonces él trabaja recogiendo cadáveres y dice que eso lo marca mucho también. Después de esto se devuelve para acá, para Bogotá, empieza a escribir, cae nuevamente en una depresión y conoce a una prostituta que se llama Fernanda, con la cual empieza a tener una vida amorosa, también se empieza a alejar de ella y ella cae en depresión, ella entra a un manicomio, después de cierto tiempo él va y la busca y empiezan a vivir juntos y ella le es infiel, entonces como él sufre de esos trastornos de doble personalidad, en uno de esos ataques ella está embarazada de un amante y la mata. Entonces por ese asesinato es que él está en la cárcel y trata de entender a través de los libros que está escribiendo el por qué la mató. Creo que eso es como lo más importante que hay que contar así como por encimita. Ok, ¿por qué leer esa obra de Mario Mendoza? Relatos de un asesino. La trama es muy interesante y como que juega mucho con el tiempo al estar como en pasado y presente. Me gustó mucho pues también por lo de las dobles personalidades, cuenta muy detalladamente lo que él ve en sus alucinaciones y todo lo que pasa y todo lo que como que conlleva tener esas visiones. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora complementemos con Tati. Sí, señora, me hace un favor, me puede dar la opción de compartir pantalla, por favor. Sí, espérame que es que la pantalla se me mueve a mí también. Entonces, ¿dónde estás? Háblame para encontrarte. Ya. Aquí estoy. Ya, ok, listo. Perfecto. Gracias, Moni, por compartir. Dale. Ya cargó. Tati, no te escuchamos, el reloj camina. Tati. Aquí estoy. Bueno, mi libro se llama Lady Masacre, es una novela de género policíaco publicada en el año 2013. Es de género realismo degradado. El realismo degradado es el que muestra la cruda realidad de las personas, de los personajes, pero también muestra la belleza detrás de las cosas. Este es de la editorial Planeta. Sus personajes principales es Frank Molina, que es el investigador, y Gabriela, que es prácticamente el centro del libro. Sus personajes secundarios es Calimán, Mariana Pombo, Ignacio Pombo, Miranda, Irene Pombo y Pepe Mendieta. La sinopsis del libro, pues Frank Molina es un periodista alcohólico y bipolar que pierde su trabajo y decide abrir una oficina como detective privado en el barrio de la capital en el 7 de agosto. Pasan los días y a este le llegan casos irrelevantes que no le interesan. Este pierde su trabajo ya que él sufría de una enfermedad que se llama esquizofrenia. Aparte, pues era drogadicto y alcohólico. Entonces, él era periodista policíaco, periodista que investigaba crímenes, y luego de esto, pues ya al perder su trabajo, pues prácticamente realizó un curso en el DAS de investigador. Ahí es donde decide abrir una agencia de investigación, pero pues esa agencia de investigación prácticamente solo la componía él. Un día llega una mujer elegante y distinguida a su oficina que quedó ubicada en Bogotá en el 7 de agosto y le pide que investigue la muerte de su hermano. Supuestamente que lo habían asesinado por hacer un hurto a su vivienda, pero ella dice que detrás de ese supuesto hurto de su vivienda está la ex esposa de él y está el mejor amigo.
Pues a partir de esto, él empieza a investigar y ella decide que ella no quiere que nadie se entere, ya que él era un político muy reconocido y su familia es muy reconocida en Colombia. Detrás de ello está el narcotráfico, está la drogadicción, toda la corrupción de política en Colombia está atrás de este crimen. Entonces, para resumirles así como el libro un poquito, dice que pues acepta el caso y empieza a investigar. Cuando él empieza a investigar, ve que su amigo y él tenían como una investigación abierta en la fiscalía de una masacre del Cocoro, que habían sido parte de la masacre del Cocoro que estaba ocurrido en uno de sus predios. Entonces, al ellos estar siendo investigados, pues empieza a partir de ahí. Él tenía muchas personas que le ayudaban con la investigación, ya que él era periodista, entonces pues prácticamente tenía varias personas que lo conectaban con ese mundo. Él empieza a investigar y se da cuenta que en esta investigación hay una mujer detrás de él. Esta mujer es una mujer travesti, es una mujer que había sido operada hace muchos años, era luchadora en el bajo mundo, entonces él la conoció en un prostíbulo. Él la conoció en un prostíbulo y empieza a salir con ella. Ella le cuenta que es travesti, que tiene una vida pasada muy dura, y él no le importa eso, él decide seguir con ella. Pero pues era un hombre comprometido y casado. Su esposa, pues al darse cuenta de su engaño, se mete con su mejor amigo, con el mejor amigo de Ignacio, que es la persona a la cual están investigando el crimen. Y ellos... Tati, qué pena, por tiempo y por tus compañeros. Tengo que interrumpirte en el relato. Cuéntame por qué leer el libro y por qué leer específicamente a Mario Mendoza. Discúlpame la grosería, pero es cuestión del tiempo, por favor. Gracias. No te preocupes. Pues porque leerlo, pues a mí me gustan mucho las investigaciones policíacas, ya que yo estudié criminalística, entonces pues todo este tipo de cosas me llama mucho la atención. Es bueno leerlo porque la trama a usted lo lleva hasta leer hasta el último. Él tiene muchas tomas de novelas policíacas, entonces es bueno leerlo por eso, por sus tramas. Qué bueno. Bueno, muy bien. Así doy por cumplida la exposición sobre Mario Mendoza. Gracias. Qué pena. Le daría paso específicamente a Paulita Cubides con El cerebro invisible y a Martín con Historia del tiempo. ¿Dónde está Paula? Paula y Martín. Ok, dale. Afánale, Pau, porque es 9:47. Debido al tiempo, entonces les voy a pedir que por favor solamente, obviamente, expliquen el contexto en el que se desarrolla el libro, temática del autor y por qué leerlo. Pudiste arrancar, Paulita, y si no le damos paso a Martín.
Martín, ¿estás ahí? Sí, señora. Dale, presenta mientras Pau se acomoda. Ahí ya se ve. Sí, está cargando, sí, señor. Entonces, solamente el autor, qué quiso decir el autor, o sea, temática del libro y, digamos, por qué leerlo. Bueno, pues buenos días. Voy a exponer sobre el libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Pues su título es, como ya dije, La Historia del Tiempo. El autor es el físico y escritor Stephen Hawking. Su año de publicación fue en 1983. Consta de 245 páginas y 11 capítulos y está adaptado a 40 idiomas. Bueno, biografía del autor. Fue un físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, nacido el 8 de enero de 1942 y fallecido el 14 de marzo de 2018 a los 76 años. Sus trabajos más importantes eh, consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teorías respecto a la singularidad espacio-temporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como la radiación de Hawking. Bueno, pues, bueno, en resumen, este libro, bueno, digámoslo así, este maravilloso libro de Stephen Hawking nos explica la naturaleza del universo y, y la importancia del tiempo. Para lograrlo, pues él empieza hablando sobre teorías muy básicas como la gravitación, mecánica de Newton, para después ir avanzando con teorías más complicadas como la teoría de la incertidumbre de Heisenberg. Pues bueno, pues en resumen, este libro trata sobre la evolución del universo, eh, es decir, su pasado, su presente y su futuro. Y pues bueno, casi siempre lo que intenta eh, Hawking es hacernos reflexionar con preguntas como ¿de dónde vinimos y por qué el universo es como es? Eh, y acá una de las frases que más eh, me gustó del libro es esta. Si descubrimos una teoría completa, debería ser entendible en sus principios básicos por todo el mundo, no solo por los científicos. Entonces, filósofos, científicos y gente común, podremos participar de la discusión sobre la pregunta del por qué es que nosotros y el universo existimos. Si encontramos la respuesta a esto, sería el triunfo último de la raza humana, porque entonces habremos conocido la mente de Dios. ¿Y por qué leer eh, el libro? Bueno, pues los libros de Stephen Hawking realmente son
son los mejores para empezar, digamos, a entender un poco de la física y, y pues este libro nos ayuda más a, a conocer conceptos y teorías básicas realmente, eh, digámoslo, nos ayuda a entender más de la visión que digamos, muchas personas nos quieren hacer entender. Y ya, gracias. Te agradezco mucho, no solo la concreción, pues eso también tiene, digamos, una calificación, porque pues pudiste exponer el libro y adicionalmente planteaste de manera coherente lo que había que hacer. Entonces, te felicito también por eso. Muchas gracias, Gracias, Martín. profe. Gracias. Entonces, puedes dejar de compartir y Paulita que pueda compartir pantalla. Pau, si quieres, mándale la presentación a Moni, por ejemplo. Yo creo que sí, porque Mándasela porque de pronto hay algún inconveniente de carácter técnico. de verdad que no doy con el chiste. Ok, no te preocupes. Ok. 2 segundos, 2 segundos. Bueno, entonces mientras tanto voy a dar las notas de las exposiciones, pues que en general todos tienen 5, pero hay personas que tienen un punto más, pues tendría que mirar. Brian, 5, Juan Nicolás 5, Julián Alejandro 5 más un punto, Daniel Felipe 5 más un punto, Sofi Blandón 5, Sebastián 5, Claudia Borda no se presentó el día de hoy, por lo tanto no tiene la nota final del 40%. La cosa para ella se complica bastante perdiendo la materia si no hizo presentación. Martín Santiago Chimbi, 5. Tenemos a Juana Valentina, que tampoco se presentó en todo el curso. Miguel Ángel Flores, 5 más 1, que fue volar sobre el pantano. Sarita, 5. Juan Sebastián, 5. Juan Camilo Murcia tiene 5 más un punto adicional. Mafio Talora tiene 5 más un punto adicional. Arnold, 5. Mónica tiene 5. Juan Camilo Quevedo, 5 más un punto adicional. Jime Quintero, 5 más un punto adicional. Lili Rodríguez, 5 más un punto adicional. Loreli, 5. Saraya, 5. Jennifer, 5. Juliet Saray, 5 más 2 puntos que tenía pendientes. Daniela Villamizar, 5. Y Tati Zárate, 5. Pues de todas maneras, la gracia es que hubieran por lo menos hecho, sin tener la condición de tanta lectura, haber hecho la reseña, investigado, hacer el planteamiento, es decir, las generalidades de lo que fue la finalidad del curso. Por eso esa nota de 5. Muy bien, Paulita, te escuchamos. Entonces, se circunscribe a autor, género, mensaje del autor y por qué leer el libro. Ok, vale. Es básicamente, pues la verdad no tengo claro si es ciencia ficción. ¿Por qué leerlo? Bueno, es un libro muy bueno y más que todo para nosotros que estamos estudiando una ingeniería. Entre más se lee, en el libro nos explican, hay una parte en la que nos explican que se desconectan la sinopsis y de ciertas cosas que tenemos ya nosotros
concretas como tal. Entonces, a medida que tú vas leyendo y vas encontrando nueva información o información actualizada, esto se desconecta de lo que teníamos anteriormente guardado en el cerebro y se conecta con lo nuevo. Es muy interesante, es de tenerle cuidado, pero entre más se lee es más fácil para entender muchísimos temas que nosotros tenemos que leer. El autor es un médico cirujano que aún vive, es graduado de aquí de Colombia en la Universidad Javeriana. Él se enfocó mucho en esto porque hace mucho tiempo que salió la pregunta, si, Mónica, la paso, por favor. Si el cerebro muere, entonces pues también muere la personalidad que hay que se crea. Entonces al momento de que muere la persona, entonces también muere todo lo que quedó en la mente, todo eso. Entonces es lo que se plantea básicamente en este libro. ¿Y qué más les puedo decir? Es muy complejo, porque cuenta muchos relatos de niños entre los 3 y los 5 años que recuerdan haber tenido vidas pasadas, en los que relatan también incluso cómo murieron, relatan todo, y ya con el pasar del tiempo, hasta en una edad de 7 a 8 años, se empiezan a olvidar esa vida y empiezan a tener pues recuerdos de su vida nueva. Y básicamente es eso, es súper abreviado, básicamente es eso. Sí, básicamente no está como en el género, digamos, como de ficción, está más bien en el tema investigativo y los misterios del cerebro, básicamente. Sí, es más que todo eso, porque pues está arraigado mucho a investigaciones pasadas que vienen desde la época de Egipto, cuando alababan al dios Ra y todo eso. Entonces, se puede ver al pasar la historia cómo han ido avanzando las investigaciones, pero pues me extendería mucho si les explico. Claro. Entonces, sí, bueno, es muy interesante. Tiene muchas cosas buenas que nos aportan tanto para esta clase como para las que nos vienen. ¿Por qué leerlo, Chinita? ¿Por eso? ¿Les abre la Porque mente a los ingenieros? Sí, es más que todo por eso. Es más que todo por eso, porque en las ingenierías como tales hay que leer muchísimo y pues a muchos pues se les dificulta. Entonces es muy dinámico a la hora de que tú lo vas leyendo, es muy dinámico porque te explica y te enseña cómo abrir la mente y no tener una lectura tan tediosa y tan monótona. Ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y realmente, pues, frente a tu, digamos, análisis crítico, tengo una referencia durante todo el módulo en la participación en los distintos temas, en los distintos libros, los comentarios, así es que no me queda ni la menor duda. Digamos, la última parte, ¿por qué leerlo? Es justamente, digamos, como un comodín que está planteado desde el origen del curso para ver el individuo cómo de alguna manera digamos, está haciendo su ejercicio crítico, que es una de las finalidades de esta asignatura. Bueno, muy bien, entonces la nota de ustedes dos, la tuya también es 5, al final de haber terminado, digamos, las exposiciones, solamente me quedó faltando la exposición de Claudia Borda, pero pues si no se hizo presente hoy, digamos como un poco complejo. Pues de esta manera terminamos el módulo de comunicación oral y escrita. Yo personalmente les agradezco su permanencia, digamos, acá dentro del tema de lo de clase, viendo las asistencias, que saben que juiciosamente pues se tomaron las asistencias y yo tengo toda suerte de comentarios porque pues obviamente se me olvidan no solamente las participaciones orales, las presentaciones de sus distintos trabajos, gente con 0 faltas. Digamos que en este caso me preocupa Claudia Borda, pues lo dejo acá grabado porque ella tiene acceso a la grabación. Tiene en este momento 4 fallas y no se presenta a la exposición final, entonces el 40% de la nota queda como ahí, como medio bailando. Tengo el caso de Juan Nicolás, que pues digamos que para todos es evidente que siempre lo llamé, que hice comentarios, que no estaba en clase, ajusta 8 fallas.
El día viernes estuvo tratando de conversar conmigo, yo lo llamé varias veces a su WhatsApp. En la primera, pues tuve la equivocación de llamarlo, todavía estaban en clase, quedamos de conversar después. La situación particular de Juan Nicolás es que él de todas maneras tiene tanto en la evaluación oral como el ensayo y la sustentación del libro. Lo único que tiene que arreglar conmigo es sus 8 fallas. Digamos que no lo voy a hacer perder por fallas, porque me parece que esta es una asignatura que tiene unos objetivos específicos y que no tiene sentido que dentro de un panorama de ingeniería, digamos, se vaya a perder una asignatura y se atrase el proceso académico. Pero sí es importante que si se participó de la otra clase, era lógico y cuestión, digamos, como de voluntad y respeto, tener la participación en esta clase también. Entonces, sé que Juan Nicolás está ahí, no vamos a armar ni polémica ni absolutamente nada. Básicamente, pues no pierdas, yo no te voy a hacer perder, pero ¿por qué soy yo? Porque hay unas personas que son mucho más, digamos, sensibles frente a los procesos que otras. Esto en Universitaria de Colombia, sea la materia que sea, así parezca una costura, tú tienes que asistir. Si no asistes, pierdes la materia por fallas. Entonces, pues digamos que queda como claro. A nivel digamos, de comentario general, les agradezco muchísimo haber estado en este módulo, haber tenido su participación. Espero que hayan aprendido cosas, que ya tengan un libro para leer, que haya sido, digamos, un oasis en su carrera, a veces como tan de número, a veces como tan falta de humanidad por la naturaleza de algunas materias, por aquello de que todas son exactas y 1 más 1 son 2. Pero pues para mí fue un placer estar con ustedes. Recuerden hacer el ejercicio de revisar su plataforma de notas, que estén matriculados en su plataforma de notas. Igual eso les va a dar 2 décimas adicionales por decisión de la universidad. No sé dónde se las voy a poner porque hay notas que les quedo debiendo. Voy a ver si en lógica matemática, en física, en simulación gerencial, alguien me hace el favor de ponerles los puntos que tuvieron tan maravillosos en esta clase. Y pues nada, agradecerles a Daniela, la nota del ensayo es 4.5. De una vez les cuento, o sea, yo les di sus notas del ensayo de hoy, pero en el día de hoy... ¿Me puedes decir la mía? Paulita, ya te digo. De todas maneras, las situaciones desde el punto de vista de plagio, todavía estamos 5, Paulita, de tu ensayo. Ay, sí, muy buen ensayo. De todas maneras, ustedes saben que yo estoy corriendo el identificador de plagio. Si encuentro un plagio muy grande, voy a tener que obviamente comentarles a partir de mi última revisión. Esta es una nota, digamos, de estructura, una nota de lo que escribieron. Así es que de alguna forma, pues esperaría que los textos fueran auténticos. No le quiero robar más tiempo a la clase que sigue. Disculpen, por favor. De todo corazón, gracias por haber estado acá. La evaluación docente está disponible en la sesión 20 para que hagan su evaluación y pues nada, que tengan éxito en su carrera. Ya saben específicamente que con quienes me comprometí para mirar a ver qué va a pasar con su venida a Bogotá, pues trato de ayudarles en lo que se pueda. Un abrazo enorme, que sean felices, que continúen con nosotros en Universitaria y que yo los vea graduar como ingenieros industriales. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Profe, una pregunta, ¿podría repetir mi nota del ensayo? Qué pena contigo. Tu nota del ensayo, déjame ver. 5, es muy buen ensayo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, Que esté muy bien. bueno, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.